Buenos días, para los que no me conocen, mi nombre es Natalia Andrea García, yo soy residente de cuarto año de Cirugía General de la Universidad de Antioquia. Hoy me corresponde hablar sobre trauma penetrante y cerrado de la tráquea. La tráquea es un órgano tubular y fibrocartilaginoso que inicia a nivel de la sexta vértebra cervical, inferior al cartílago cricoides, y finaliza a nivel de T4 a T5, que es el sitio en el cual se bifurca en el bronquio principal, derecho e izquierdo. La longitud aproximada de la tráquea es de 10 a 13 centímetros, pero durante la deglución y la respiración, la longitud puede aumentar en 1.5 a 2.5 centímetros. Respecto a la piel, la profundidad de la tráquea es de 1.5 a 2 centímetros a nivel del cuello, de 4.5 a 5 centímetros a nivel de la escotadura external y de 7 centímetros a nivel de la carina. Está conformada por 15 a 20 anillos cartilaginosos incompletos en forma de U, que en su parte anterior se unen por una membrana que es elástica, y en la parte posterior están unidos por el músculo liso traqueal. Tiene dos porciones, una porción superior o tráquea cervical y la porción inferior o tráquea torácica. Las relaciones de la tráquea superior o cervical son: en la parte anterior la piel, luego sigue la fascia cervical superficial, que está formada por el tejido graso y el músculo platisma. Luego siguen los músculos pretiroideos, ahí está el músculo esternotiroideo y esternoioideo. Luego sigue la fascia pretraqueal, finalmente llegamos a la tráquea. En la parte anterior de la tráquea tenemos, a nivel del segundo, tercer y cuarto anillo traqueal, el istmo de la tiroides, y tenemos también las venas tiroideas inferiores. Las relaciones laterales de la tráquea cervical son la piel, la fascia cervical superficial, el músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular interna, la arteria carótida común, los nervios laringeos recurrentes. Y las relaciones posteriores de la tráquea cervical son el esófago, el espacio prevertebral, las vértebras cervicales y los músculos prevertebrales. Las relaciones de la tráquea torácica son, en su parte anterior, la piel, la fascia superficial, el esternón, el timo o la grasa tímica, la vena brachiocefálica izquierda, la arteria carótida común izquierda y la arteria brachiocefálica. En la parte lateral de la tráquea torácica, las relaciones serían los nervios laringeos recurrentes, los nervios vagos. Del lado derecho tendríamos la vena ácigos y del lado izquierdo la arteria carótida común. En relación a la epidemiología, lo primero que hay que decir es que es difícil establecer cuál es la incidencia real del trauma de tráquea, porque el 30 a 80% de estos pacientes fallecen en la escena, no llegan vivos al hospital. Por otra parte, los estudios tienen pocos pacientes y mezclan traumas de distintos órganos. En términos generales, se acepta que la incidencia de trauma de tráquea cervical es del 3.1 al 7.6% cuando el mecanismo es penetrante, y de 0.7 a 1.6% cuando es cerrado. Respecto al trauma de tráquea torácica, la incidencia para el trauma penetrante y cerrado es del 1% para ambos. El 75 a 80% de los traumas de tráquea son traumas penetrantes de la tráquea cervical, y cuando se trata de un trauma cerrado, el 75% de las veces la herida se localiza a una distancia menor o igual de 2 centímetros de la carina. La principal etiología del trauma es las heridas por arma cortopunzante en la tráquea cervical y los accidentes de tránsito en la tráquea torácica. La gran mayoría de traumas traqueales están asociados con lesiones en otros órganos. Cuando se trata de un trauma penetrante, el 50-80% de los pacientes van a tener traumas adicionales, siendo el principal órgano afectado el esófago en un 39%, y le siguen en orden de frecuencia el hemoneumotórax, el trauma de grandes vasos, el trauma del nervio laringeo recurrente y el trauma cardíaco.
Cuando son traumas traqueales cerrados, el 40 a 100% de los pacientes tienen alguna lesión asociada, siendo la más común la fractura de huesos de las extremidades. Luego sigue el abdomen en un 30%, el trauma encefalocraneano en un 10 a 20% y finalmente los bronquios principales en un 8%. Las complicaciones son relativamente comunes. La literatura reporta una tasa de complicaciones del 10 al 25% y generalmente se presentan cuando es un trauma de tráquea cervical cerrado. Las complicaciones se pueden presentar a largo plazo. La mismo el trauma y también las estenosis traqueales, las cuales siempre deberán sospecharse en un paciente que tenga antecedente de trauma de tráquea o de cirugía de tráquea y que desarrolle de nuevo unos signos o síntomas que indiquen una obstrucción de la vía aérea superior. En ese caso, habría que pedir una broncoscopia y proceder según los hallazgos. La mortalidad por el trauma de tráquea antes del ingreso y después de la cirugía es hasta el 75% y del 6 al 25% respectivamente. En ambos casos, las muertes generalmente ocurren por las lesiones asociadas, que generalmente son trauma encefalocraniano o una lesión vascular mayor. Es menos probable que ocurra por la lesión de la vía aérea en sí misma, pero hay que tener en cuenta que cuando la mortalidad ocurre por trauma combinado de tráquea y esófago es mucho mayor a la esperada, del 20%. Respecto a los mecanismos del trauma, tenemos que el trauma penetrante puede ser por arma cortopunzante o por proyectil de arma de fuego. Las heridas por arma cortopunzante generalmente ocurren en la tráquea cervical porque es el punto donde la tráquea se ubica más superficial. Como dije anteriormente, está a 1.5 a 2.5 centímetros de la piel. Generalmente son heridas nítidas donde no hay pérdida de tejido y usualmente no son fatales, distinto a lo que ocurre con las heridas por proyectil de arma de fuego, que generalmente comprometen la aorta torácica, hay gran pérdida tisular, tejidos desvitalizados y pueden ser potencialmente letales por el tamaño de la lesión de la tráquea o por las lesiones asociadas. El trauma cerrado ocurre por 4 mecanismos. El primero es por fuerzas de aceleración y desaceleración, como ocurre en los accidentes de tránsito o en las caídas de altura. En estos casos, la lesión de la tráquea se presenta cerca a los puntos donde ésta se encuentra fija, que son el cartílago cricoides y la carina. Por eso, como les dije anteriormente, el sitio más común de lesión de la tráquea por trauma cerrado es a 2 centímetros de la carina. El segundo mecanismo de trauma cerrado es por una fuerza de compresión sobre estructuras óseas. Ahí tenemos, por ejemplo, el golpe con un objeto contundente, el trauma por aplastamiento o el ahorcamiento. El tercer mecanismo es la hiperextensión cervical, que es uno de los mecanismos que explica el trauma de tráquea en los accidentes de tránsito, y el cuarto mecanismo es un aumento súbito de la presión intraluminal durante la fase inspiratoria de la respiración y con la glotis cerrada. Hay otros mecanismos de trauma, como el trauma iatrogénico que ocurre durante la intubación orotraqueal, el barotrauma por ventilación mecánica invasiva, la cirugía y procedimientos diagnósticos o terapéuticos como la mediastinoscopia y la fibrobroncoscopia. Y finalmente están las quemaduras, que pueden ser térmicas, eléctricas o cáusticas. La presentación clínica del trauma de tráquea es variable. Podemos ser un paciente que es asintomático hasta un paciente que se encuentra en estado crítico por la insuficiencia respiratoria o incluso que está en un paro respiratorio. Y ese estado crítico puede ser por las lesiones asociadas al trauma de tráquea o por el trauma de la vía aérea superior. El diagnóstico puede ser evidente, por ejemplo, cuando tenemos una herida cervical soplante, puede ser tardío y eso ocurre cuando el paciente se intuba por otro motivo y por esa razón el trauma queda enmascarado por esa intubación orotraqueal, o cuando la lesión fue tan leve que no produjo síntomas significativos, o puede ser un diagnóstico incidental
cuando se indica en estudios que fueron ordenados por otra razón. El trauma de tráquea cervical, las manifestaciones clínicas suelen ser evidentes. Las manifestaciones más comunes son la disnea, la herida soplante y el enfisema subcutáneo. Entonces, el paciente puede ser asintomático en el 10% de los casos. El síntoma más frecuente va a ser la disnea, presente en el 76 a 100% de los casos. Herida soplante, que eso es cuando es un trauma de tráquea cervical, presente en el 60% de los casos. El enfisema subcutáneo en el 35-85% de los casos, que característicamente va a ser un enfisema grande y progresivo. La disfonía o el estridor, que están presentes en el 46% de los casos. El estridor ocurre cuando hay una estenosis que compromete el 70 al 80% de la luz de la tráquea. La hemoptisis en el 14-25% de los casos, y otros signos y síntomas como el hematoma cervical, la cianosis, el dolor external, la pérdida de puntos de referencia anatómicos, sea porque haya una lesión de laringe asociada y se pierda esa prominencia laringea que corresponde al cartílago tiroides, o haya un desplazamiento de la tráquea hacia alguno de los dos lados. Y en los pacientes que ya tienen un tubo torácico que fue insertado por alguna otra razón, la fuga aérea de alto débito, un neumotórax que persista pese al tubo torácico o a la succión, debe hacer sospechar sobre un trauma de tráquea. La mediastenitis será un diagnóstico que se presentará cuando el diagnóstico es pues tardío, y la estenosis traqueal también haría parte del espectro clínico de las lesiones traqueales identificadas de manera tardía. Respecto a las ayudas diagnósticas, lo primero que hay que decir es que el paciente inestable o que tiene un trauma penetrante de cuello con signos duros, recordando por los signos duros, los que tengan un sangrado activo a través de la herida, un hematoma expansivo o pulsátil, soplo, tril, ausencia de pulsos distales, herida soplante en el cuello o salida de alimento saliva a través de la herida. Esos pacientes inestables o con signos duros no requieren ayudas diagnósticas, sino que es indicación de cirugía. Por lo tanto, las ayudas diagnósticas se emplean en el paciente con sospecha de lesión traqueal, estable y sin signos duros de trauma de cuello. Aunque la radiografía de tórax y la tomografía contrastada de cuello y de tórax no son las pruebas diagnósticas de elección para caracterizar una lesión de la tráquea, sí suelen ser los estudios iniciales en el paciente politraumatizado. Entonces, en la radiografía y en la tomografía, los signos radiológicos que nos deben hacer sospechar sobre un trauma de tráquea son la desviación de la tráquea, la presencia de enfisema subcutáneo, el neumomediastino. Recordar que el neumomediastino no es evidente clínicamente y se produce porque esa fuga aérea que hay desde la tráquea diseca los planos de los tejidos blandos del mediastino, posteriormente se extiende hacia el cuello produciendo enfisema subcutáneo, y si es de gran proporción puede incluso romper la pleura mediastinal y producir un neumotórax. Otro signo radiológico que nos puede indicar un trauma de tráquea es un neumotórax de gran tamaño o un neumotórax persistente pese a la inserción del tubo torácico. Este neumotórax está presente en el 30 a 50% de los casos y puede ser producto del mismo trauma de tráquea o de una lesión asociada. Ya habrían otros hallazgos más específicos de trauma de tráquea, que son la bien severa estenosis, de disrupción de la pared de la tráquea, escalones o pérdida de la continuidad de la pared. Si hay sospecha clínica o imagenológica de un trauma de tráquea, el gol estándar para diagnosticarlo es la broncoscopia. La broncoscopia define la ubicación y la extensión del trauma. También es útil para diagnosticar y caracterizar lesiones de la laringe y de los bronquios. Sirve como guía para pasar el tubo orotraqueal y asegurar la vía aérea. Puede ser usada a la cabecera del paciente. Tiene la ventaja de que en los pacientes con TEC o con trauma o con sospecha de trauma cervicoespinal puede ser utilizada porque no requiere hiperextensión del cuello, y la técnica más usada es la fibrobroncoscopia flexible, aunque si hay broncoscopio rígido se puede hacer con broncoscopio rígido.
Bueno, una vez diagnosticado el trauma de tráquea, lo que es realizar el tratamiento. Ese tratamiento hay que hacerlo paso a paso. El primer paso es, como nos indica la TLS, seguir la secuencia ABC, siendo la A garantizar una vía aérea segura. El 36 a 92% de los pacientes con trauma de tráquea requiere control inmediato de la vía aérea. La buena noticia es que en el 90% de los casos se logra con intubación orotraqueal. Esa intubación orotraqueal puede guiarse por laringoscopia directa, por videolaringoscopia o por broncoscopia. La idea es que se haga con un tubo monolumen, que el balón quede distal al sitio de donde se encuentra la lesión para que se pueda sellar la fuga aérea y que el procedimiento se realice con mucho cuidado para evitar convertir una lesión parcial en una lesión que comprometa la totalidad de la circunferencia. Clásicamente pues a los estudiantes y a los internos se les ha enseñado que una forma de asegurar la vía aérea en un paciente en el que no se logra la intubación orotraqueal es introducir el tubo a través de la herida traumática, pero es importante hacer la salvedad que ese tubo no se debe insertar a ciegas. Solamente eso se hace cuando usted está viendo el orificio de la tráquea y efectivamente comprueba de que el tubo endotraqueal está pasando a través de ese orificio. Si no hay visualización de la lesión, no se debe introducir el tubo porque podría quedar extraluminal, llegar hasta el mediastino superior y producir una lesión vascular mayor. Para los pacientes en los que no se logra establecer una vía aérea segura por intubación orotraqueal, que es el 10% de los casos restantes, habría que optar por una vía aérea quirúrgica que sería la traqueostomía. En ese caso habría que trasladarlo emergente al quirófano para proceder con la reparación de la tráquea o con la traqueostomía. Los pacientes que no requieren control inmediato de la vía aérea porque no hay compromiso de su permeabilidad y hay una sospecha clínica o imaginológica de trauma de tráquea, simplemente no se les intuba, sino que se les hace una fibrobroncoscopia flexible de manera urgente. El segundo paso del tratamiento es proceder con el manejo específico. Ya en este manejo específico se supone que ya tenemos caracterizada el tipo de lesión, entonces conocemos su ubicación, si compromete solamente la mucosa o si es un compromiso transmural y conocemos su extensión. Entonces, ya con estos elementos podemos definir si el paciente es candidato a un tratamiento conservador o a un tratamiento quirúrgico. Las indicaciones del tratamiento conservador son dos. Primero, que haya un desgarro lineal, no transmural, o sea que comprometa solamente la mucosa y que sea menor de 2 centímetros. En estos casos, estas lesiones cicatrizan espontáneamente. Al cicatrizar no producen estenosis de la tráquea y no requieren tratamiento. La segunda indicación son las lesiones de espesor total que comprometen menos de 1/3 de la circunferencia, que tienen bordes nítidos y que por lo tanto quedan en la posición donde no hay pérdida tisular, no hay infección, no hay lesiones asociadas, los síntomas son leves o inexistentes, el paciente se encuentra estable y con vía aérea permeable. En ese caso, el tratamiento es intubación orotraqueal durante 24 a 48 horas, que es lo que tarda la tráquea en cicatrizar, y administrar antibiótico terapia. Para los pacientes que no cumplen con los criterios de manejo conservador, entonces el tratamiento va a ser quirúrgico. Lo primero, al momento de establecer que el paciente es cirugía, es preguntarse cuál va a ser la vía de abordaje. Si la lesión se ubica en los 2/3 superiores de la tráquea, la vía de abordaje de elección va a ser la cervicotomía en collar. Esa cervicotomía se realiza 2 traveses de dedo por encima de la escotadura external y se extiende desde el borde medial del músculo esternocleidomastoideo de un lado hasta el borde medial del músculo esternocleidomastoideo del lado contralateral. Se diseca por planos, entonces primero va la piel, luego va la fascia cervical superficial, ahí tenemos el tejido graso y el platisma.
Si nos encontramos con las venas yugulares anteriores, existe la posibilidad de ligarlas para mejorar la exposición. Si no se van a ligar, se deben retraer cuidadosamente para no generar un sangrado durante el procedimiento. Y ya cuando hemos incidido el platisma, el siguiente paso es crear un colgajo subplatismal superior e inferior para mejorar la exposición. Entonces, en esta figura podemos ver que después de crear ese flap, vemos los músculos pretiroideos en el centro y los músculos esternocleidomastoideos en las zonas laterales. Después de crear esos colgajos, el siguiente paso es incidir sobre la línea media para separar los músculos pretiroideos. Ahí entonces lo que estaríamos separando sería el músculo esternoideo y el músculo esternotiroideo se traccionan hacia la parte lateral y al hacerlo ya llegamos a la fascia pretraqueal y ahí a la tráquea, como se puede ver en la figura. En esta expuesta es posible que la visualización de la tráquea, porque como lo dije anteriormente, este istmo se localiza en la parte anterior del segundo, tercer y cuarto anillo traqueal. Si es necesario mejorar la exposición, se puede ligar el istmo tiroideo, eso se puede hacer con electrocauterio o ligadura pues con sedas y cortar con la tijera Metzenbaum. Entonces en esta figura ya estamos viendo un istmo tiroideo que fue ligado y mejoró significativamente la visualización de la tráquea. Es importante tener en cuenta dos salvedades. Lo primero es que si con esta cervicotomía en collar la exposición es insuficiente, tenemos la opción de extender esa incisión hacia una esternotomía media parcial. Eso no es un paso obligado de la cirugía, sino que solamente se realiza si se requiere lograr una mejor exposición de la tráquea. En caso de que toque realizar esa esternotomía media parcial, la estructura que nos vamos a encontrar ahí va a ser la vena brachiocefálica izquierda, como se ve en la figura del lado izquierdo, y si esa vena impide que visualicemos bien la lesión, también se puede ligar. La otra salvedad que hay que tener en cuenta en el abordaje es que si antes de la cirugía usted sospecha o ya tiene el diagnóstico de una lesión de la tráquea, pero también conoce de antemano que hay una lesión vascular o una medial del músculo esternocleidomastoideo. Si es una lesión esofágica asociada, esa abordaje tendría que hacerse del lado izquierdo, y si es una lesión vascular, pues entonces del lado donde se encuentra la lesión vascular, izquierdo a derecho. Ya teniendo adecuadamente identificada la lesión de la tráquea, lo que sigue es reparar la lesión. Entonces, si la lesión compromete menos del 50% de la circunferencia, se hace un reparo primario. Ese reparo primario se hace con monofilamento absorbible, idealmente con PDS, calibre 3 ceros, se ponen puntos simples, el nudo debe quedar por fuera del lumen de la tráquea y la sutura es de espesor tetal, se hace solamente en un solo plano. Si la herida compromete más del 50% de la tráquea, habría que desbridar el tejido desvitalizado, resecar esa porción y hacer una anastomosis término-terminal, reparando ambos extremos y procediendo de la misma manera como les acabo de decir. Puntos simples con los nudos por fuera y con la sutura que ya les indiqué. El uso de flap muscular está indicado cuando cuando es un trauma traqueal complejo, por ejemplo, cuando hay una lesión esofágica asociada. Esto se realiza porque la aposición de suturas entre la tráquea y el esófago, por ejemplo, podría aumentar el riesgo de que se presente una fístula traqueoesofágica. Entonces, en el cuello, este flap muscular se construye con el músculo esternocleidomastoideo, así como se ve en la diapositiva. Si la lesión compromete el tercio inferior de la tráquea, o si usted por la broncoscopia tiene conocimiento de que no solamente es una lesión de la tráquea, sino que también está comprometido el bronquio principal derecho o la parte proximal del bronquio principal izquierdo, la vía de abordaje de elección es una toracotomía posterolateral del lado derecho.
Después de realizar la incisión y disecar por planos, lo que nos vamos a encontrar es lo que aparece en la diapositiva. Entonces, podemos ver que el pulmón derecho está retraído hacia la parte anterior de la caja torácica y lo que nos queda en la parte posterior es la vena ácigos y el bronquio fuente del lado derecho. Para poder visualizar el tercio inferior de la tráquea, que es la tráquea torácica, tocaría hacer una doble ligadura de la vena ácigos y así poder visualizar adecuadamente no solamente la tráquea, sino también la carina, el bronquio fuente del lado derecho y la parte proximal del bronquio principal del lado izquierdo, además de que sería pues una vía de abordaje excelente para corregir lesiones asociadas del esófago torácico. Ya teniendo adecuadamente expuesta la lesión, la reparación es similar a la que les dije anteriormente. Un filamento absorbible, 3 ceros, un plano, puntos simples, nudo por fuera. Y en este caso, el flash muscular, por supuesto, no va a ser con músculo intercostal, no con músculo esternocleidomastoideo, sino que va a ser con músculo intercostal. Respecto a la cirugía control daño en trauma de tráquea, encontré pues, poca literatura. El artículo más reciente que encontré fue publicado en el 2020 y lo publicó el grupo de cirugía de trauma de Cali y ellos plantean que la cirugía control daño se realiza cuando no se puede efectuar una reparación de la tráquea porque hay destrucción masiva de esta o cuando hay lesiones que deben corregirse de inmediato, por ejemplo, un trauma vascular mayor. Entonces, si se ingresa pues al cuello y hay trauma vascular mayor, lo que uno debe hacer es, primero, colocar el dedo sobre el punto que está sangrando, luego asegurar la vía aérea, que ya voy a decir cómo se hace, posteriormente corregir el trauma vascular y después de eso, si no hay destrucción masiva de la tráquea, ahí sí proceder con la reparación específica del trauma de tráquea, como les indiqué anteriormente. Entonces, los componentes de esa cirugía control daño sería, primero, establecer una vía aérea segura, luego hacer la hemostasia. Si hay una destrucción traqueal masiva que no es susceptible a una reparación primaria como la que les acabo de explicar, se cerraría la herida con un sistema de cierre asistido por vacío, se traslada a UCI para que continúen con la reanimación. Se pide la participación de cirugía de cabeza y cuello para que en las primeras 24 horas el paciente ya esté reconstruido. Entonces, si el cirujano decide que no se puede hacer la reparación primaria, sino que hay que hacer una cirugía control daño, hay varias formas de establecer una vía aérea segura. La primera es una intubación orotraqueal, esa es la más fácil. Acá en la imagen de la derecha, la diapositiva, vemos que cuando hay una transección traqueal completa, una opción para facilitar el paso de ese tubo orotraqueal es reparar los extremos de esa transección traqueal para traccionarlos ligeramente y permitir que el tubo pase más fácilmente a través de ese defecto. Otra opción es intubar al paciente directamente a través de la herida. Eso solamente se hace cuando uno está viendo bien la herida. Como lo dije anteriormente, eso no se puede hacer a ciegas. Otra forma es solicitar que nos pasen un buggy de esas cánulas que son como esofágicas, un diámetro pequeño, porque la tráquea mide máximo 3 centímetros de diámetro, e introducir el buggy a través de la herida traqueal en dirección retrógrada, de manera que salga a través de la cavidad oral y eso nos sirva como guía para pasar el tubo orotraqueal. Y finalmente, la otra forma para establecer una vía aérea segura sería realizar la traqueostomía, que idealmente esa traqueostomía debe hacerse a través de la herida traumática para evitar empeorar o ampliar el tamaño de la lesión. Y si no es posible hacerlo por ahí, entonces tocaría hacerlo en un orificio que quede distal a la herida traumática. El tercer paso del tratamiento es proceder entonces con los cuidados posoperatorios. Si se hizo una cirugía control daño, entonces ya les dije, los cuidados posoperatorios es terminar de reanimar al paciente en la UCI en las primeras 24 horas con el concurso de cirugía de cabeza y cuello, hacer la reconstrucción traqueal.
Para los pacientes que sí fueron llevados a un reparo primario de la tráquea, entonces lo primero que hay que tener en cuenta es que la extubación debe lograrse tan pronto como sea posible. Si la única indicación para tener al paciente intubado era el trauma de tráquea, ya habiendo sido corregido, el paciente debe salir extubado del quirófano. Se inicia la vía oral tan pronto como sea posible, a menos que tenga una lesión asociada que indique que debe tener reposo intestinal. Se recomienda la fijación de la mandíbula durante una semana. Eso se hace pues como con un punto que fija la mandíbula a la pared anterior del tórax para que el paciente permanezca con el cuello flexionado, y se utiliza para que el paciente en un movimiento brusco de hiperextensión del cuello no vaya pues a dañar la cirugía. Este punto es controvertido, hay unos autores que sí lo sugieren y hay otras fuentes bibliográficas en las que ni siquiera se menciona. Y es muy importante la terapia respiratoria enérgica, mantener esa vía aérea permeable para evitar la infección y para favorecer la cicatrización. De hecho, si el paciente no es capaz de movilizar secreciones, se recomienda hacer broncoscopias flexibles periódicas para facilitar la higiene bronquial. Entonces, a manera de conclusiones, el trauma de tráquea es una entidad poco frecuente, pero potencialmente fatal, dado la posibilidad de que comprometa la permeabilidad de la vía aérea, pero la mayoría de los decesos son producto de otras lesiones. El trauma penetrante por arma cortopunzante de la tráquea cervical es la forma de presentación más común, 75-80% de los casos. El espectro clínico es muy amplio, la asociación con otras lesiones es más la norma que la excepción, y el estudio de elección para caracterizarla es la broncoscopia, siendo la técnica más utilizada la fibrobroncoscopia flexible. Y finalmente, la prioridad del tratamiento siempre será establecer primero una vía aérea permeable, y usualmente es posible el reparo primario. Aprovecho para agradecer al doctor Álvaro Zanabria por la asesoría. Él pide disculpas por no poder estar presente. Me dijo que tenía programada hoy otra actividad académica con los fellows de cirugía de cabeza y cuello, y por eso pues no pudo asistir. Gracias.